Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Así comenzamos con las noticias hoy viernes 28 de diciembre. El vicepresidente Álvaro García Linera confesó sentirse frustrado por la situación del proyecto metalúrgico del Mutún y de la justicia. En una entrevista en el programa El Hombre Invisible en Radio Fides, el vicepresidente dijo que el caso de El Mutún, ubicado en Santa Cruz, ha sido una de sus primeras frustraciones como gobierno en el ámbito económico. Las razones de esta frustración, precisó, es la apresurada contratación de la empresa india Jindal Steel and Power para la explotación del hierro. Una segunda frustración de la gestión del gobierno es la justicia y la retardación que aún se da en el sistema judicial pese a la elección por voto popular de jueces y magistrados. Con las noticias nos vamos hasta el departamento de Cochabamba. Morales plantea recuperar la votación productiva de Cochabamba. El presidente Evo Morales planteó hoy recuperar la vocación productiva del departamento de Cochabamba, conocida como el granero de Bolivia. La pregunta que debemos hacernos es cómo queremos ver a Cochabamba en el bicentenario y temas que nos planteamos cómo Cochabamba puede volver a ser el departamento granero como era antes, dijo el jefe de Estado. Demandó cuidar la tierra apta para la producción y no emplearla para construcción de viviendas. Agregó que hay que apuntar a mejorar la producción de trigo, único producto que en la actualidad el país importa para abastecer su mercado interno. Al igual que se hizo, por ejemplo, con el arroz, el azúcar y ahora se puede exportar. Entre otras noticias, les contamos que en enero entrarán en vigencia las nuevas tarifas del transporte público para la ciudad de La Paz. El alcalde Luis Revilla confirmó que en enero del 2013 entrará en vigencia la nueva escala tarifaria del transporte público. Estamos muy cerca de llegar a un punto de equilibrio que nos permita aprobar esa escala tarifaria y estamos trabajando en ello estos días. En enero entrará en aplicación la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano tras el consenso de los diferentes reglamentos, entre ellos de rutas, recorridos y tarifas. Normas complementarias que serían aprobadas hasta fin de mes para iniciar el próximo año con acciones concretas de control a los operadores del transporte público. Nos vamos con una noticia que tiene que ver con el sistema judicial boliviano. El fiscal general ve contradicciones y abre posibilidad de volver a citar a ministros y exministros por caso extorsión. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que hay contradicciones en las declaraciones sobre el caso de extorsión y abrió la posibilidad de volver a citar a ministros y exministros. Además, dijo que su antecesor, Mario Uribe, conocía desde julio del 2011 el proceso contra Jacob Streicher y no hizo nada. La declaración surge un día después de que el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez expresara su disposición de someterse al detector de mentiras para demostrar que no mintió cuando declaró que la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, intercedió por dos vinculados con el caso extorsión. Bolivia hace noticia en el ámbito internacional. New York Times, uno de los diarios más influyentes de los Estados Unidos, destacó la lucha boliviana contra el narcotráfico sin la agencia antinarcóticos estadounidense DEA. El artículo afirma que, para sorpresa de muchos, Bolivia ha conseguido un enfoque propio de lucha efectiva, sin muertos ni violencia contra el cultivo de coca ilegal y excedentaria, sin la DEA y además con mejores resultados que en Colombia y México. El artículo comenta:
Bolivia, el tercer productor más grande de la hoja de coca, ha fomentado su propio enfoque heterodoxo hacia el control del crecimiento de la hoja de coca, el cual se desvía marcadamente de la lucha de las drogas, que incluyó un monitoreo de alta tecnología de cientos de cultivos de hoja de coca legal destinada a usos tradicionales. Prosigue el artículo. Aún, a pesar de la desavenencia con los Estados Unidos y para sorpresa de muchos, el experimento ha conducido a una baja significativa de las plantaciones de coca en el país. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.08. El yen se cotiza en 0.081. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Selección vasca recibe a Bolivia con Xabi Alonso como principal atractivo. La selección de Euskadi, Euskal Selekzioa, fiel a su cita navideña, recibe mañana en el estadio de Anoeta a Bolivia con la presencia de Xabi Alonso como uno de sus principales atractivos. El centrocampista del Real Madrid dará solidez al centro del campo de la selección vasca, en el que se echarán de menos las bajas de última hora del realista Asier Ilarramendi y de José Javier Barquero del Levante. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.